Experiencia de resurrección en el Requiem de Mozart, tomado del libro Francisco en re menor y en re mayor. Autor J. Daniel Albarrán, año 2023. Capítulo 19. Había empezado a mirar de Mozart el Requiem. Era una mezcla de sensaciones. Al comienzo, mucho respeto por aquella obra de arte y mucha expectativa, sobre todo, porque era cosa para gente sabia y cultivada en esos mundos literarios de música sacra. Ya, esa sola clasificación, de música sacra, imponía mucho respeto. Segundo, era pasar al siguiente escalón de la escalera, es decir, querer dejar el escalón anterior para dar el paso al siguiente escalón y, lógicamente, subir un peldaño más. Eso implicaba dejar la seguridad del escalón anterior, en una decisión firme, a pesar del movimiento tembloroso de pisar más arriba. Y eso daba inseguridad porque era pasar a un paso inseguro, pero necesario, si se quería subir. Y era evidente que se quería subir, porque para eso estábamos desde hace unos días. En todo caso, era ya el momento de dejar escalón anterior y dar el paso al siguiente escalón, al inmediatamente de arriba. El caso es que ya me hallaba mirando el Requiem. Todo era absolutamente majestuoso. Ya, el mismo comienzo era conmovedor en una música envolvente que hacía que uno frunciera la frente, no en señal de enfado, sino, más bien, de recogimiento. Dicen los que saben de música que el Requiem de Mozart empieza en re menor. Habrá de ser así porque en el comienzo hace que uno se retraiga. Tal vez en eso consista la importancia y el valor de re menor, que hace que esa nota o conjunto de notas en re menor tenga una llamada existencialista y sea, al mismo tiempo, una llamada a la nada, que es, al fin y al cabo, la misma cosa. Ya, en cuestión de poco tiempo, en el mismo comienzo, uno está impactado por aquella majestuosidad musical. Empieza entonces el recitativo en los que empiezan a cantar en unas vocalizaciones misteriosas, más bien, porque está cantado en latín. Dales el descanso eterno, Señor, y que la luz perpetua los ilumine. Por supuesto que es en un entretejido musical largo en una jugada de escala musical para gente que no tiene más que hacer que cantar, por una parte, y de escuchar, por otra, porque hay que tener, definitivamente, tiempo para las dos cosas. Ya que se podría resumir diciendo la misma oración y petición en menos de 10 segundos, cuando mucho, a un cantado. Pero aquello está dicho con mucho garabato en notas largas, que parece, más bien, una prueba a la resistencia y a la paciencia. Enseguida surge la inquietud de, tan misteriosa es la petición hecha a Dios, y tan complicada que tiene que ser tan arrevesada, y se pasa de inmediato a, mereces un himno, Dios, en Sión, y te ofrecerán votos en Jerusalén. Atiende mi oración, todos los cuerpos van a ti. En ese paso, después de pedir que Dios conceda el descanso, se va a reconocer que Dios se merece un himno. Se pasa ahora, y es la sensación que, al menos, yo iba sintiendo, se pasa a un temor y a un susto en relación a Dios. Aquí comienza la cosa a ponerse tenebrosa, misteriosa, preocupante, más bien. ¿Todavía seguiría en re menor? Y viene, de inmediato. Kyrie eleison, Señor, ten piedad. Christi eleison, Cristo, ten piedad. Y lo cito en latín, porque es lo que conocemos, y hasta cantamos igualmente. Por supuesto que ese Kyrie eleison está fraccionado en tiempos largos, haciendo, primero, que el Kyrie se haga interminable, para hacer otro tanto con el eleison. Insoportable en cuanto a lo largo. No se discute que habrá de ser una exquisitez musical, y habrá de serlo, pero tal vez en eso consista el re menor, que sea un ejercicio para la paciencia ejercitada en ese momento, y la paciencia agrada a Dios. Será ya ese momento una experiencia piadosa y religiosa, al mismo tiempo, y, en definitiva, una ascesis en ese ya
mientras se oye esa obra de arte? Capítulo 20. Día de ira aquel día, en que los siglos serán reducidos a cenizas, como profetizó David con la sibila. ¿Cuánto terror habrá en el futuro, cuando venga el juez a exigirnos cuentas rigurosamente? Y se mete la ópera por esos mundos, en los que prevalece el terror a Dios. Ya no parece temor de Dios, sino terror a Dios, porque se le ve como un juez terrible y espantoso, que no perdona absolutamente nada. En esta parte, yo iba dejando para después el tomar apuntes de lo que iba mirando en el Requiem. Iba mirando e iba sucediendo en mí algunas sensaciones, como de estar de acuerdo o no, en ver que se exageraba frente al juicio de Dios, y me cuestionaba, cuestionando por supuesto al mismo Mozart. Entonces, allá, por el minuto 26, apareció un primer amén. Ese amén me hizo como darme cuenta de lo que estaba sucediendo en el Requiem. Fue positivo ese darme cuenta, porque todo comienza en mí a dar un cambio consciente, sin negar el inmenso y silencioso trabajo de mi inconsciente, que, según los que saben de eso, tiene vida propia e independiente, y es lo auténticamente objetivo en el ser humano. Ahí, en el minuto 26, empezó algo nuevo. Al menos, es el primer amén del que me daba cuenta en el Requiem. En el minuto 33, se pasó